Madre mía, ¿quién nos iba a decir que nos íbamos a quedar sin tiempo para hablar de torneos de sumo y de cómo son las competiciones y otras curiosidades, Laura? Sí, porque a nosotros apenas nos gusta hablar, es verdad. Apenas. Somos siempre muy comedidos, muy discretos y vamos siempre al grano. Detecto una cierta dosis de ironía ahí. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Bueno, un poquito de ironía sí que había, Luis. Ya sabía yo. Un poquito, porque la verdad es que nosotros lo de ir al grano a veces nos cuesta, damos unos rodeos bastante importantes. Pero también es verdad que en el primer episodio realmente había mucho. El primer episodio del sumo, me refiero. Había mucho de lo que hablar, había muchísimos temas y claro, pues es que no nos cabían todos en el No nos episodio. cabía todo, había que sobre cortarlo. todo porque no queremos que los oyentes, ¿no?, que se ponen el podcast, ¿no?, japonesamente, de japonismo para Lexus, digan, ¡ay, qué bien! Mira, un episodio nuevo y tal. Y 2 días después sigan ahí enchufados al... Bueno, ahora que exageras un poco eres tú. Vale, sí, quizás te exagero. Pero vamos, sí, siempre intentamos que más o menos nuestros episodios duren alrededor de 1 hora, ¿no? Más Sí, o menos. una cosita así. Entonces, claro, necesitábamos cortar. Pero bueno, hacemos un pequeño repaso de qué es sobre el todo sumo. por si alguien empieza a escuchar por este episodio, que se puede escuchar Por supuesto, perfectamente, claro. pero hacemos un pequeñito repaso para que entendáis un poco más de qué va el sumo. Bueno, el sumo básicamente es un deporte de lucha en el que 2 luchadores, que se pueden llamar rikishi, se enfrentan por esa preciada victoria. Exacto. Y además el sumo es el deporte nacional de Japón, aunque ya decíamos que no es el deporte más popular entre los japoneses. Ese Exacto. honor, ¿a quién le corresponde, Laura? Al béisbol. Efectivamente. Así que sí, es el deporte nacional, pero bueno, realmente no es el más popular. En el episodio anterior estuvimos hablando del banzuke, que sería un poco como la clasificación, ¿no?, en las competiciones, luego de las divisiones en el mundo del sumo. Sí, las un categorías poco de los luchadores, cómo suben Eso de es. unas a otras, qué sueldo cobran cuando ya llegan a categorías en las que hay salario y hasta un estas poquito cositas. cómo es la vida, ¿no?, Cómo es la vida estas de los divisiones. luchadores, etcétera. Y también estuvimos hablando específicamente del rango de Yokozuna, que es Efectivamente, evidentemente es el rango más alto. Eso es, el rango más alto. ¿Y quién es el más famoso Yokozuna que ha habido en los últimos Claro, tiempos? Hakuho. Muy bien. Hakuho, estuvimos también hablando de él. Y si habéis escuchado el episodio anterior, os tenemos que hacer una pregunta de trivial. ¿La hacemos, Luis? Venga. A ver, todos, ¿recordáis cómo se llamaba ahora Hakuho como Oyakata? ¿Cuál Claro, es porque el ya nombre que ya está recibe? retirado, con lo cual Eso ahora es. es un oyakata y podría llegar a tener su propia geya o gimnasio, ¿no?, de sumo. Eso es. Entonces, recordad que cambiaba, claro, el nombre. Hakuho es su nombre como luchador de sumo. Ahora que es Oyakata, ha adquirido un nuevo nombre. El de la licencia de oyakata. ¿Quién recuerda cómo se llamaba? Yo. A ver, Luis. Estoy levantando la mano. Venga. Yo. Se llamaba Magaki. Magaki, muy bien, Magaki. Ya nos contáis luego en Discord, en las redes sociales, si os acordabais o no. No pasa nada si no os Y acordabais. no hagáis trampas. No recibís el quesito del trivial y ya está. No pasa nada tampoco. Exacto, ya está. Entonces, en este episodio, ¿no?, pues vamos a contar cosas que se nos quedaron un poco pendientes porque nos estiramos bastante en el anterior, como pueden ser, por ejemplo, los torneos de sumo, ¿no? Cuáles hay, etcétera, y cómo es la competición, el día a día, ¿no? Cómo es un día de competición, Sí. qué vais a encontrar ahí, etcétera, así como algunas curiosidades. Y vamos a hablar también, yo creo, de los escándalos que ha habido en el sumo, porque el sumo es ese deporte que, bueno, es, como decíamos, deporte nacional, lleno de tradiciones, ¿no? Todo muy maravilloso, los japoneses lo llevan ahí a gala, es su deporte y demás, pero no siempre ha sido tan limpio como quieren hacer creer. Pero bueno, empezamos, que si no, al final, con la tontería, vamos a tener que hacer un tercer episodio y creo que sería ya demasiado. Demasiado bueno. Oye, Así ha habido trilogías muy buenas en la historia. Cierto es, pero bueno,
Vamos a intentar que esto sea 2 episodios. Bueno, ¿no? vale. Empezamos con los torneos de sumo. Lo primero que hay que saber de los torneos es que a pesar de que durante todo el año los luchadores pueden estar, ¿no?, realizando diferentes actividades, especialmente pequeños torneos de exhibición por todo Japón, realmente solo existen 6 torneos oficiales de sumo Exacto. al año. Que son los que reciben el nombre de Honbasho y se disputan durante los meses impares. Mira que a mí me gustan los números pares y en cambio Bueno, estos pues lo son siento, impares. con el sumo son los impares. Entonces, ¿cuáles son esos 6 torneos A ver. oficiales? Primero en enero, claro, mes 1, Hatsubasho, o torneo de año nuevo. ¿Esto del Hatsu a ti te suena? Me suena y a todos vosotros también os sonará en ese episodio que hicimos de los primeros, ¿no? Las celebraciones de las primeras cosas que hacemos en el año nuevo. Pues una de ellas también es el torneo de sumo. Claro, el el primer Hatsubasho. torneo de sumo del año. Tiene lugar en Tokio, en el Ryogoku Kokugikan, que es el pabellón, el estadio de sumo de Tokio. Exacto. Luego nos saltamos febrero, evidentemente, y nos vamos a marzo, donde tiene lugar el Harubasho, o torneo de primavera. Este tiene lugar en Osaka, en el gimnasio prefectural, ¿no? El Edion, si no me acuerdo mal, Edion Arena Osaka. Bueno, según el patrocinador, pues el nombre podrá ir cambiando, pero sí, bueno, correcto. sí. Vale. Luego nos volvemos a saltar a abril y llegamos a mayo con el Natsubasho, o torneo de verano, aunque sea en mayo. Cierto, pero bueno, ya digamos que se acerca el verano, Se sí que acerca, es se el torneo de acerca. verano. Y de nuevo se hace en Tokio, en el Kokugikan, ahí en el barrio de Ryogoku. Exacto. Nos saltamos junio luego y vamos a julio, mes 7, donde tiene lugar el Nagoya Basho, o torneo de Nagoya. ¿Dónde tiene lugar, Laura? Yo diría que en Tokio, no, en Nagoya, evidentemente, en el gimnasio también prefectural de Aichi, la prefectura donde se encuentra Nagoya. Exacto. Y luego nos saltamos agosto, que es el mes 8, y nos vamos a septiembre, donde tiene lugar el Aki Basho, o torneo de otoño. Y volvemos a Tokio y de nuevo se celebra en el Kokugikan, en el barrio de Ryogoku. Exacto. Luego nos tenemos que saltar octubre, evidentemente, y también nos saltaremos diciembre. Y entonces solo nos queda un único mes, que ya sería el 6º torneo, que es noviembre, con el Kyushu Basho, o torneo de Kyushu. Que tiene lugar en Fukuoka, en el pabellón Fukuoka Kokusai Center. Muy bien. Pues eso, estos son los 6 torneos oficiales de sumo que hay en Japón. Entonces, si os interesa ver sumo cuando estéis de viaje por Japón, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es comprobar las fechas de los torneos oficiales, porque duran, pues eso, 15 días, entonces para ver si encajan con vuestras fechas de viaje. Exacto. En los torneos más populares o especialmente en la actualidad, cada vez era más difícil adquirir también entradas de última hora, ¿no? Nosotros Hace años sí, porque el sumo había bajado de popularidad. Exacto. Ahora que vuelve a estar otra vez... Es bastante complicado. Existe ahora la opción. Vamos a ver cuando reabra Japón, pues vamos a ver cómo está el tema, ¿no? Existe la opción de comprar estas entradas de última hora. Tú vas el mismo día, ¿no? Por ejemplo, al Kokugikan en Tokio y adquieres esa entrada, te da acceso durante todo el día para ver todas las competiciones de un día. Ahora hablaremos un poco más de ello. Si no, también podéis intentar comprar entradas por anticipado, pero de nuevo también suelen volar bastante rápido, ¿no? Las suelen colocar de manera oficial también ciertas agencias de viajes y cosas así. De todas maneras, si no coincide ningún torneo con el viaje, siempre una buena opción es ver en la propia página de la Asociación de Sumo de Japón, ¿no? Si existen torneos de exhibición que coincidan en fechas con las de tu viaje. ¿Cierto? Lo que pasa que, claro, luego tienen que coincidir no solo en fechas, sino también lugar. con lugar, evidentemente, porque Pero tú bueno, a lo mejor se puede- estás en el mismo momento en el que están haciendo un torneo de exhibición, pero lo están haciendo en Tohoku, al norte de Japón, y tú estás en Hiroshima, por Sí, decir pero se algo. puede mirar, ¿no? Se puede y mirar. si tampoco hay manera de ir a un torneo de exhibición y tampoco podéis ir a una de estas 6 competiciones, pues también está la opción de asistir a un entrenamiento en una geya. Exacto. No es una competición como tal, pero sí que podemos estar durante No, y un es muy buen rato. interesante porque Claro, lo ves muy de cerca. exactamente. Entramos dentro de esa geya en absoluto silencio, marca de respeto absoluta, y vemos cómo esos luchadores entrenan, ¿no? Por la mañana. Sí, porque cuando compras las entradas estas de última hora, normalmente, claro, te vas al Gallinero, que son las más baratas, pero están más arriba, no lo ves tan de cerca. Y además está el hecho también, que no lo hemos comentado, de que, claro, el sumo son 15 días de combates, ¿no? Entonces, si intentas comprar una entrada de última hora
por ejemplo, para el día 1, para el día 2, cuando todavía está todo por decidir, es relativamente más fácil conseguirlas. El problema viene, sobre todo en torneos en los que está muy disputado en el quién va a ganar Sí. o quién no, pues los últimos días, evidentemente, todo el mundo quiere ir a verlos, con lo cual esas entradas de última hora pues, prácticamente ya ni hay. De todas maneras, si es la primera vez que vais a ver un torneo de sumo, creo que os va a parecer igual de interesante claro. el primer día que el último, ¿no? Luego cuando ya te metes un poquito más o No, eso o está bueno, claro. después de escuchar estos episodios, ¿no? Que ya todos vamos a aprender un poco más del sumo, pues a lo mejor sí que dices, hombre, me gustaría más ver, pues evidentemente el último día de competición, ¿no? Especialmente si la cosa está muy reñida. Pero de todas maneras No, os está claro, cuando no recomendamos, yo sabes creo, ¿no? mucho, simplemente por ver esos movimientos, ¿no? Esos cuerpos tan Sí, verlo en grandes y directo pesados, es una es una experiencia experiencia interesante. fantástica, así que os lo recomendamos muy mucho. Pero bueno, hemos justo dicho, ¿no?, que podíamos ir a ver un entrenamiento de una Heya, luego quizá hablamos, si nos da tiempo, un poquito de eso, pero hablamos de cómo es un día en una competición de sumo, porque el día a día de los luchadores, ¿no?, es esos entrenamientos, eso lo Sí, ya lo hablamos hemos también contado. un poco en el episodio anterior, de comer esos chanconabe, ¿no?, y demás. Laura, que te lías, que estás volviendo al episodio anterior cuando tenemos Bueno, que ir hacia adelante. estoy introduciendo el tema a seguir, que sería ese día en una competición, ¿no? Estamos justo en una de esos 6 torneos No sé, y es que me hablas de chanconabe y a mí me entra hambre. ¿tienes hambre? ¿Quieres un chanconabe ahora Pues mismo? hombre, me comería un chanconabe. No, yo no, no tengo tanto hambre, no sé yo. Bueno, venga, hablemos de cómo es un día en una competición, ¿no? El día de una competición, de uno de esos grandes torneos especialmente. Pero bueno, claro, primero, para disfrutarlo un poquito más, ¿no? Pues vamos a contar un poquito las reglas, que son muy, muy, muy fáciles, ¿no? Como ya dijimos. Ahora eres tú el que me has cambiado aquí el tema. No, porque vamos a ver cómo es el día a día, pero claro, vas a ver gente compitiendo y dices, ¿cómo sé si lo que están haciendo es válido o no? Bueno, Vale, claro, hay un venga. árbitro, ¿no? Te puede decir que sí o que no. Vale. Pues el objetivo es sencillísimo, lo más sencillo posible. Tienes que echar a tu oponente del ring o dojo en japonés o conseguir que cualquier parte de su cuerpo, excepto las plantas de los pies, toque el suelo. Ok. Claro, y entiendo que hay técnicas prohibidas, ¿no? En Hombre, eso, claro. es decir, no todo vale. Hombre, si le haces un piquete de ojos, por ejemplo, o le das una patada en el O bañador, no sé, yo ¿no? pregunto, digo, a lo mejor O le tiras todo del se pelo. permite. No, claro, hay técnicas prohibidas y ese tipo de técnicas, si las usas, pues te dan el combate por perdido automáticamente. Pero realmente lo que es la base, ¿no? Es La base súper es fácil de superfácil. entender. En el momento que uno, pum, sale o se cae, dices, pues ya Claro, está, es se ha lo acabado bueno. el combate. O sea, por eso, cuando tú vas a ver un combate de sumo, no necesitas saber mucho, sabes lo que va a pasar más o menos, no sabes cómo va a ocurrir. Cuando ya conoces un poco más, claro, hay muchas técnicas diferentes. Claro, ves movimientos Exacto. con sus nombres, ¿no? Que ya ves. Efectivamente, y también alternativas, ¿no? Porque dices, uy, este me está atacando de esta manera, pues voy a emplear yo otra técnica para defenderme y atacarle a su vez. Entonces, como con cualquier cosa, a medida que vas conociendo más y más del tema, lo vas disfrutando más y más. Pero solamente con lo básico, ¿no? Yo creo que puedes sentarte a disfrutar del día de competición sin ningún tipo de problema. Y ya que estamos en este día de competición, ¿a qué hora tenemos que estar ahí? ¿A qué hora empiezan los combates, Luis? Esto va a ser pregunta de Trivial también. Bueno, quizá. Sí, ¿no? A lo mejor es muy fácil. El quesito no sé. naranja de deportes. Venga. Pues los combates empiezan alrededor de las 9 de la mañana, que es cuando aparecen sobre el dojo los luchadores de la categoría más baja, que se llama Yonokuchi, si recordáis del episodio de sumo anterior. Además, hay días en los que también hay combates de Mae Sumo, pero siempre al principio de la jornada. El Mae Sumo es esa categoría que ni siquiera es categoría todavía, ¿no? Que hay que pasar por ella antes de, para poder previa. Estar dentro del Bansuke, ¿no? Eso es, la categoría previa al sumo, efectivamente. ¿no? Y luego posteriormente pues van sucediéndose los combates de las siguientes categorías, ¿no? Vamos a ir avanzando, la Yonidan, Sandanme, Makushita, ¿no? Más o menos hasta...
que las hasta 2:30. las 2:30, sí, Vale. una cosa así, ¿no? Y es eso, lo que decíamos un poco. Al principio del día la afluencia de público es bastante escasa, ¿no? Porque son categorías muy bajas y básicamente Ay, pasa como pobricos. con el deporte de base, ¿no? Sí. En cualquier país y en cualquier deporte. Suelen ir los familiares y poco más. Bueno, y también algún fan, ¿no? Hombre, De claro. esos que dicen, yo quiero estar siguiendo a este luchador, creo que tiene progresión, estoy muy convencido Claro, de que si va a eres ser una un- futura estrella y yo voy a estar ahí desde sus inicios, Eso es, si ¿no? eres un fan irredento, ¿no? Y quieres ver quién va a destacar antes que nadie, pues evidentemente vas. Pero bueno, son los menos, ¿eh? Todo hay que decirlo. A medida que vamos subiendo, digamos, ¿no? De categorías, también veremos que el estadio, ¿no? El pabellón, Las gradas, sí. las gradas se van llenando más y más de Lógicamente, gente. porque la gente sabe que los grandes luchadores compiten hacia el final del día. Ujú. Y es en ese momento, además, cuando llega el Yuri-o Dojo Iri, que es en ese momento cuando comienzan los combates de la primera de las dos categorías principales, ¿no? Y este Dojo Iri es un acto de presentación formal que se realiza sobre el dojo, ¿no? Tienes a los luchadores que llevan los Kesho Mawashi, que son los Me encantó que lo llamaste el otro día delantales, ¿no? Unos delantales. Bueno, lo son como llamaste. unos delantales que se Sí, colocan sí. en la cintura, ¿no? Y que van ahí muy decorados y demás, y son presentados ante el público uno a uno. Y después de la presentación, pues se retiran a los vestuarios para prepararse para los combates, mientras que se disputan los 5 últimos enfrentamientos entre los luchadores de la división anterior, que es Makushita. Y alrededor de las 4 de la tarde finalizan los combates de Yurio y llega el momento así más importante de la jornada, que sería ese desfile de los luchadores mejor clasificados, el llamado Makuuchi Doyoiri. Exacto. Como ocurre con los luchadores de Yurio, los de Makuuchi, ¿no? Van subiendo uno a uno al dojo mientras son presentados ante los espectadores. Y claro, en ese momento el ambiente en el pabellón Ya pues está alcanza, calentito, ¿eh? pues exacto, ¿no? Alcanza unas temperaturas porque la gente empieza a animar, mucho ruido, muchos gritos de ánimos. De hecho, la televisión japonesa es cuando empieza sus retransmisiones del torneo de sumo, ¿no? Justo cuando llegan los luchadores de Makuuchi. O sea, los demás son... no nos interesa. Y eso que aún faltan luchadores por aparecer, ¿no? Totalmente, faltan los Yokozuna, que son los luchadores de rango más alto, porque estos luchadores hacen una presentación muy particular, Muy que suya. es el Yokozuna Dojo Iri, que bueno, que el Es una objetivo especie de baile, sí, para entre espantar a comillas. los malos espíritus, ¿no? Evidentemente, los momentos en los que ha habido, por ejemplo, ¿no? En tiempos recientes, han coincidido 3 Yokozuna al mismo tiempo, pues tenía esto un interés brutal, ¿no? Ahora mismo solo hay uno, ¿no? Entonces, pues bueno. Al pobre siempre le toca salir a ir a bailar, ¿eh? Les toca a todos, ¿no? Pero claro, ahora tiene toda la atención Todo centrada en él. él, pero antes cuando tú vas dices, oh, estoy viendo a 3 Yokozuna ahí haciendo este Dojo Iri. Pero la verdad es bonito de verlo, ¿no? Por esos delantales que decíamos, por todo los movimientos Toda que la hacen. parafernalia Sí. y sobre todo el interés que hay en el pabellón, ¿no? Porque ya te digo, se vuelve mucho más loco. Y los últimos combates, el ultimísimo combate, ¿no? El del día, recibe el nombre de Musubu no Ichiban y siempre es el del Yokozuna de mayor rango. Claro, entonces entiendo que es el momento más importante de la jornada, ¿no? Y más hacia Efectivamente. a finales de torneo ya. Imagínate, todavía mucho no. más. Ha habido torneos, por ejemplo, pues algunos de los que hablábamos que había ganado Hakuho, que se había decidido justo el último día de torneo, el último combate. Entonces tú Telita. imagínate cómo tenía que estar el pabellón en esos momentos, ¿no? Por eso también decía que si vas hacia los últimos días de un torneo e intentas ir por la tarde, las entradas va a costar mucho más Claro. conseguirlas, porque es cuando la gente quiere ver a ver qué pasa, quién gana, Claro. y los piques son mucho más grandes. Este último combate suele finalizar sobre las 6 de la tarde, más o menos, y marca al final de la jornada otro baile, ¿no? Otra ceremonia, Eso es. que es un baile con un arco, una especie de arco, en el que un luchador, ¿no? Normalmente de la categoría Makushita, pero bueno, realiza este ritual, ¿no? Con un Exacto. arco y dice, pues hasta aquí hemos llegado Exacto. hoy, Este mañana más. baile da por finalizada la jornada, ¿no? De hecho, nosotros en los artículos que tenemos sobre el sumo en la web tenemos fotos de este Sí. momento y la verdad es que es
muy Muy vistoso bonito y también. muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Y hablabas justamente de rituales, bueno, y hasta este propio ritual de la danza, ¿no? Que Todos son marca el rituales. final de la jornada. Y justamente podríamos decir que el sumo es un deporte de rituales, ¿no? Hablábamos ahora justamente de ese ritual, ¿no? De esa danza con arco que pone fin a la jornada Exacto. ¿no? de Pero hay competición. muchos Hay más. muchos más Y rituales de en el hecho, sumo. todos estos rituales al final hacen que el combate como conjunto tarde un Sea cierto un poquito tiempo. más largo. Sí, porque lo que es el combate en sí, es decir, ese intento de sacar a tu oponente del dojo, ¿no? O hacer que se caiga al suelo, es realmente muy, muy rápido. Sí, Dura unos a poquitos veces segundos. muy poco. A veces De dices, hecho, pues ya está. es raro las veces en las que dura, por ejemplo, más de 30 segundos, ¿no? Que dices, Sí, madre mía, sí que lo sí están que haciendo largo, aguantan. sí que están aguantando, ¿no? Pero es verdad. Por ejemplo, alguno de los rituales, ¿no? Más típicos del sumo. Bueno, evidentemente, como en todas las artes marciales japonesas, esa cortesía, ¿no? Y ese culto a las formas, al ritual, pues al final se muestran los combates primero con esa inclinación de cabeza, ¿no? De ambos luchadores. Una especie de saludo, pero también es un saludo ritual y es un saludo de cortesía, de respeto hacia el Exacto. Sí, oponente, porque ¿no? igual no te apetece. Igual no te apetece en ese momento, pero dices, bueno, mira, pero O yo dices, te saludo cortésmente, pero te voy a dar la del puño. pero te voy a sacar de aquí muy rápidamente, ya verás tú, ¿no? Luego, tras este saludo, ¿no? Esa inclinación de cabeza, puede ser que veamos algún chico. Y tú dirás, ¿un chico que es un chaval joven? Exacto, Que te he visto venir. chaval joven. Te he visto No me puedes venir. pisar los chistes malos, Laura. No me puedes pisar los chistes malos porque yo estoy seguro de que la gente que nos está escuchando va a decir, oye, Laura, no le pise los chistes a Luis. Nada, aquí todo se pega, así que yo quería decirlo. Le he visto la puerta abierta y Y me te he has metido, lanzado como un vamos, Miura, ¿eh? para adentro. Bueno, el shiko es esa imagen tan típica, tan característica del sumo, ¿no? Que probablemente todos habéis visto en alguna ocasión o habéis hasta imitado, ¿no? En alguna ocasión, que es cuando los luchadores levantan la pierna y luego la dejan caer, ¿no? Violentamente sobre el suelo. O sea, como que se inclinan hacia un lado, levantan la pierna, la otra pierna y ¡pum! ¿No? Y entonces hacen lo mismo con la otra pierna. Exacto. ¡Pum! De hecho, por ejemplo, en uno de los restaurantes especializados en chankonave en el Es que hemos verdad. estado nosotros, en Ryogoku, que tiene un dojo de sumo en el interior, pues claro, te puedes hacer fotos ahí. Pues bueno, ahí subimos Eric y yo a hacernos las fotos y los dos hicimos el shiko. Más rituales del sumo, ¿no? Después de hacer este shiko, ¿no? Este movimiento ahí, pum pum, con las piernas, veremos que los dos luchadores se colocan frente a frente, ¿no? Están como de cuclillas. Normalmente se frotan las manos y aplauden una vez, ¿no? Luego a veces estiran, ¿no? Los brazos con las palmas de las manos hacia arriba para luego ponerlas, pum, hacia abajo, ¿no? Esto es otro ritual realmente. Exacto, y luego las acaban poniendo finalmente sobre las rodillas. Que dices, las podrían poner directamente en las rodillas, pero no. Estiran los brazos, ¿no? Sí, Con las palmas. pero tiene un sentido, arriba, luego aunque las visto bajan. de cierto modo, ¿no? Pueda parecer ridículo. Ridículo me refiero porque estamos hablando de un deporte que tiene un objetivo muy concreto, pero dices, no necesitas darle tanta parafernalia, ¿no? Pero se supone que esto se hace para mostrar al oponente que estás acudiendo al combate sin portar ningún tipo de alma oculta. Que evidentemente ya se sabe que no llevas arma, porque Pero no te es- dejarían combatir. Pero bueno, dices, Bueno, es venga. ese culto a la forma que decíamos, Exacto. ¿no? Al ritual. Y también porque quizás, ¿no? Si no hubiera estas formas en el sumo, pues dirían, pues es que el sumo no es tan diferente, por ejemplo, a un combate de boxeo, o de lucha libre o de alguna otra cosa. Y bueno, en ese ya después, ¿no? De realizar justamente esa muestra de que no tienen armas ocultas, veremos que los luchadores se retiran de nuevo a su rincón. Ahí beben, ¿no? Se supone que beben el chikaramizu, que es el agua de la fuerza, ¿no? Que es una especie de agua purificadora. Realmente es otro ritual porque realmente Totalmente. se enjuagan la boca con ella y La escupen. la escupen. Efectivamente. Y además de todos estos rituales, cada luchador, seguro que lo habréis visto, también tenemos Otra muchas imagen, fotos en las sí. que aparece esto, toman de su rincón un puñado de sal y la arrojan al dojo. Y esto se hace para purificar ese dojo antes del combate. Sí. Que de nuevo, ¿no? Es como, pero si no deja de ser
un deporte, ¿no? Reglado, con un montón de dinero y demás. Esto no tiene nada ya que ver con religión ni con nada, pero bueno, tú haces el Culto a la ritual forma. y purificas el dojo y demás. Lo interesante, a mí una de las partes que más me gustan es justo cuando dices, bueno, ya está, ya han terminado todas estas cosas, ya se van a poner a luchar. Realmente no. Realmente no. Muchas Puede veces ser. no, sobre todo con los luchadores de más alto rango y hacia el Exacto. final del torneo, no es simplemente haces todos estos rituales, te colocas y ya está. y empiezas el combate, ¿no? No. Hay una especie de guerra psicológica que a veces es muy cortita, a veces es un poquito más larga, en todos los casos no es excesivamente larga, evidentemente, pero básicamente los luchadores lo que hacen es estudiarse varias veces y como tratar de ganar la posición psicológica al otro, ¿no? De Sí, que a el otro veces- se quede como en desequilibrio. A veces ves, ¿no? Que alguno se golpea y se vuelve a levantar, se vuelve a ir a su rincón, esparce otra vez sal, como que repite parte de los rituales, ¿no? Exacto. Para también poner nervioso al contrincante, porque el contrincante dice, yo ya estaba aquí casi semi preparado Sobre para todo es luchar por eso, y ahora ¿no? este se me levanta otra vez y vuelta a empezar. Sobre todo es por ¡Ostras! eso, cuando tú ves que el contrincante no está como muy listo, le rompes la concentración totalmente. Me Sobre todo encanta porque eso. el combate comienza, propiamente dicho, ¿no? Lo que es este intento de sacarle del dojo y demás, cuando las manos de los dos luchadores tocan el dojo. Entonces, Ambas manos de ambos exacto. luchadores. Por ¿eh? eso veréis, cuando veis un combate de sumo, que primero colocan la mano, ¿no? Con el puño cerrado sobre el suelo y luego colocan la segunda. Y en ese momento salen disparados, ¿no? Uno contra el otro. Pero por eso colocan a veces solo una, porque entonces dices, uy, no, me levanto otra vez y vuelvo a hacer todo la parafernalia. Hacen un poco, yo les veo como un poco gallitos, ¿no? Totalmente. Van ahí y hacen toda esta parafernalia. Totalmente. A mí me parece fantástico. Y ver eso en directo de verdad que es maravilloso, porque claro, el público también aprovecha pues para gritar, aplaudir, ¿no? Dar ahí ánimos a los luchadores, con lo cual se crea una tensión, hay una tensión en el pabellón impresionante. Sí, la tensión es tremenda. Luego, claro, tienes un árbitro, ¿no? Que, bueno, ya lo dijimos en el episodio anterior, pero va vestido al estilo de un sacerdote sintoísta que dices, madre mía, Pero bueno, vaya igual. pintas más estrafalarias que tiene cuando tienes dos tíos gordísimos, sudorosos, dándose golpes, voluminosos, ¿no? Bueno, perdón, quedamos exacto, en que les llamaríamos exacto. voluminosos. Exacto. Y el árbitro tiene que señalar obligatoriamente un vencedor, incluso cuando no esté demasiado claro quién ha ganado. Pero no está solo a la hora de decidir, ¿no? Claro, por eso, como quién es es el complicado, ganador, pues no está Porque solo. sí que hay 5 jueces que están sentados justo al borde ahí del dojo, que viven la vida peligrosamente, Muy porque en cualquier peligrosamente. momento les puede caer un señor de estos voluminosos, ¿no? Exacto, de 200 kilos en canal. Y además tienen un bar, es decir, esa sala de vídeo que también... Yo pensaba que era el sitio donde tomar copas. Lo he hecho a propósito. En esa sala de vídeo donde pueden consultar, ¿no? En caso de necesidad, de que se vea que haya como un empate, ¿no? Que no esté muy claro. Bueno, al final, como con cualquier cosa en la que se revisan, ¿no? Las decisiones, pues el resultado puede ser que se ratifique la decisión del árbitro que está en el dojo, que se llame a los dos rikishi para que repitan el combate, o simplemente que digas, no, pues lo que tú has decidido estaba mal y es el contrario el que ha ganado. Pero lo importante es que nunca puede haber un empate, siempre va a haber un ganador, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia con muchos otros deportes. Exacto, ¿no? aquí no hay empates que valgan, ¿no? Por eso decíamos también, son 15 combates, pues si tú obtienes 8 victorias y 7 derrotas, ¿no? Pues estás un poquito mejor, pues entonces tienes mejor clasificación en el siguiente torneo. No hay la posibilidad de que tengas 7,5, 7,5. Claro. Hablemos de curiosidades también, porque estoy segura de que si quizá os hemos animado a todos a ir a ver algún combate de sumo, pues os vais a acercar a los pabellones, ¿no? Por ejemplo, el Kokugikan de Tokio, que es uno de los Es el más importante en el mundo del sumo, sí. Pero también una curiosidad que creo que es interesante, ahora que estamos hablando de los combates, ¿no? Especialmente antes de los combates, bueno, un poquito relacionado con el ritual, aunque no tanto, yo creo que se produce un momento así muy fotogénico, ¿no? Muy fotografiable, que sería ese desfile de los estandartes, ¿no? Llamados Kensho, que se realiza ahí alrededor del dojo, ¿no? Antes del combate. Exacto, aunque no sé si decir que es un poco ritual o para mí más bien me recuerda al mundo del boxeo, ¿no? Y sus carteles de patrocinadores y demás. O sea, aquí lo que hay es lana.
dinerito. Es dinero, sí. La verdad es que cuando sabes qué es, se te cae un poco el alma a los pies, Claro. porque al principio dices, ¡ay, qué bonito esto! Sí, Mira porque qué son chulo. estandartes muy coloridos, Claro, etcétera. muy coloridos, con las letras típicas, ¿no? del sumo, todos esos diseños súper típicos, casi casi como del periodo Edo, digamos. Totalmente. Y cuando te enteras que realmente, a ver, sí, ¿no? Básicamente son los patrocinadores. Básicamente, o sea, el Kensho, cada estandarte, representa dinero pagado por empresas patrocinadoras para anunciarse antes de esos combates. Claro, ahí pierde toda la gracia. Totalmente. Yo preferiría esto no saberlo. Bueno, Era entonces, más bonito cuando yo pensaba que eso era, no sé, claro, los porque nombres es de los ritual y luchadores. dices, pues vamos a hacer una exhibición de caligrafía japonesa antes del No, combate. pero pensaba, digo, pues no sé, serán los nombres de los luchadores con Que va, esos que va. estandartes Los guays nombres, y no de hecho, el nombre del patrocinador suena por megafonía. Y lo curioso, lógicamente, ¿no? Porque estáis pensando, pero entonces. Zapatería Mari Carmen, por ejemplo, pum, ahí en el estandarte. básicamente. Pues pierde toda la gracia, Luis. Oye, ¿y si sale japonismo, qué pasa? Ey, esto ya me gusta Ah, más. ya te Esto gusta habría más. que estudiarlo, ¿eh? Pero claro, no todos los combates son igual de importantes, ¿no? Hemos dicho, los luchadores de de los rangos más inferiores empiezan por la mañana, los yokozuna, ¿no? Y el resto de la división superior son a última hora de la tarde, etcétera. Entonces, el número de estandartes no es siempre el mismo. Bueno, evidente, claro. Claro, depende de lo importantes y populares que son los luchadores que hay en cada combate. Entonces, por ejemplo, puede haber entre 3 y 5 estandartes en algún combate que dices, bueno, pues es un número más o menos normal, pero si hay un yokozuna, que es el que va a combatir, a lo mejor ves 50. Oye, pues yo creo que el japonismo en un combate así poquito, vamos a empezar con uno de los pequeñitos y podemos poner No, sí, un estandarte. eso no te tiene que preocupar. No, de luchadores menos importantes, me No, refiero. me las refiero primeras que, categorías. supongo que lo difícil aquí es conseguir tener uno de esos puestos, aunque bueno, pues si en vez de 50 y 100, pues puede haber 100, porque el precio es único. O sea, no es que digas, como es un yokozuna, yo pago Vale. mucho más, ¿no? Cada empresa paga 70.000 yenes para Toma tener un ya. estandarte de estos, ¿vale? De ese dinero, el ganador recibe 30.000 yenes en un sobre justo cuando gana el combate, ¿no? Que es lo que se ve que el árbitro le da, En un le da al sobre. ganador. Mira, de Exacto. verdad yo. Claro, para no pagar impuestos debe ser, yo qué sé. Y recibe otros 30.000 como fondo para su retiro, ¿no? Como el Porque hay plan de como una especie de pensiones, ¿no? plan de pensiones, exactamente. Y luego la asociación de sumo se lleva los 10.000 yenes restantes. Amigo. Entonces, amigo. ese gesto, ¿no? Que también como muy ritualizado, que están en cuclillas, ¿no? El luchador que ha ganado con el árbitro, que hay al final del combate, pues ahí le está dando el sobre con la pasta en caso de que haya habido patrocinadores. Y hoy hablabas antes de que el sumo sí es un deporte, claro, ¿no? Decíamos muy ritualizado, ¿no? Con ese culto a la Eso es. forma, fantástico, maravilloso. Pero has mencionado antes que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Que hay algunos escándalos, algunas cosas que han Efectivamente, teñido un poco efectivamente. la Y imagen ahí del sumo. es interesante saberlo también, pues para quitarle un poco esa pátina, ¿no? De, oh, qué maravilla, qué limpio es todo, porque es todo muy ritualizado, muy perfectamente japonés, ¿no? De Sí. hecho, el sumo tuvo varios años de caída en picado de popularidad, con muchos escándalos, ¿no? Que había quienes consideraban que el sumo podía estar herido de muerte, aunque por suerte se ha recuperado. Por ejemplo, ¿no? El Yokozuna Sasoryu, un mongol, en 2007 tuvo unos problemones, pero tremendos, porque era un luchador brillantísimo, pero fuera de los estadios, fuera del dojo, era bastante poco elegante, por decirlo de alguna Exacto. manera, ¿no? Sí, de hecho tuvo pequeños altercados, ¿no? Como peleas con compañeros, no acudir al entierro de un oyakata famoso, ausencias injustificadas del país. Vamos, etcétera. que era un poco un pendón. Un poco sí, y claro, la asociación de sumo le dio varios toques, ¿no? En plan de, bueno, te tienes que portar bien porque encima eres un yokozuna, ¿no? Se supone que Que vendes esa imagen vendes también. esa imagen y los medios de comunicación te prestan mucha más atención que a cualquier otro luchador, ¿no? Pero claro, precisamente por su nivel, por su rango, parecía que se iba a librar de todo eso, ¿no? Entonces, lo curioso que pasó en ese año es que alegó una lesión de espalda para no acudir a los torneos de verano de exhibición, estos que hemos dicho que hay en los momentos en los que no hay combates de sumo, ¿no? Y el tío dijo, no, yo es que tengo la espalda fatal, Ay, mi yo espalda, no puedo que no ir". puedo moverme. Y luego, Y seguro que apareció en algún lugar. hombre, claro, apareció en la tele
jugando un partido de fútbol en su país de origen, en Mongolia. Madre y claro, la mía. asociación pues montó en cólera, ¿no? Y le sancionaron con 2 torneos sin participar. Ostras, eso es una sanción hiperdura, ¿eh? 2 torneos sin Sobre participar. todo para un Yokozuna con lo que supone de tema mediático y lo que hemos dicho ahora de los estandartes estos, ¿no? La cantidad de dinero que mueve. Tú imagínate, 2 Ujú. torneos sin participar, pierdes una cantidad de dinero en patrocinadores Claro, tremenda. increíble. ¿Y ha sido uno de los únicos casos así con estas penas, ¿no? Estas sanciones tan duras? No, que va, sí ha habido más cosas. Por ejemplo, a mediados de 2008 hubo varios luchadores rusos que fueron expulsados de forma fulminante por consumo y posesión de marihuana, que fue un caso tan mediático que le costó el puesto al máximo dirigente del sumo de aquel Madre momento. mía, porque además ahí tenía que haber probablemente mucho más de lo que quizá sepamos, ¿no? Nunca Bueno, eso lleguemos eran a los saber. rumores, porque en el sumo no los controles antidopajes no son muy claros, ¿no? Y de hecho, desde este escándalo ni siquiera se han vuelto a realizar, Por si acaso, a ver si nos por si sale, acaso. a ver si nos sale que otros. Que también es lo que sorprende, ¿no? Un deporte en el que es tan importante la fuerza física, ¿no? Y el aguante y todo esto, que además es un deporte profesional que mueve muchísimo dinero, ¿cómo puede ser que ya no se estén haciendo controles antidoping, ¿no? Pues bueno, pues no se hacen. Por eso, como algunos de estos luchadores, ¿no? Han seguido manteniendo siempre su inocencia, hay quien piensa pues que fue todo una trampa para hacer caer a ese máximo dirigente del sumo en aquel Bueno, para momento. hacerle caer y si luego, mira, no tenemos que hacer controles y aquí no pasa nada, pues ya nos está bien Exacto. también, ¿eh? Un poco mirar para otro lado, que a veces me parece que muy eso es japonés, bastante típico es muy y de la japonés. asociación del Del sumo sumo también. también, ¿no? Y luego, pues fíjate, pasaron un par de añitos que parece que todo se tranquilizaba y de nuevo el mismo Pero Yokozuna, vamos a el ver, Asasorio, año tras año hay cosas. se volvió a meter en problemas, ¿no? Estaban en un torneo de primavera en 2010 y pues salió a beber después del torneo por la noche con los amigos y bebieron tanto que acabó completamente borracho que dices, bueno, puede ser un poco un golpe a la imagen del sumo, ¿no? Si luego los periodistas te ven, pero no le bastó con acabar completamente borracho, sino que se metió en una pelea con el manager del último bar en el que se encontraban. Le provocó varias lesiones y le Hombre, destrozó parte del mobiliario. Tela. madre mía, o sea, imagínate lo borrachísimo que debía ir y claro, ese señor con esa fuerza física, ¿no? que tiene, imagínate. Pero claro, tú imagínate si eres el gerente de ese bar, ¿no? Y tienes varias lesiones, ¿qué es lo que haces? Pues le denuncias, ¿no? Porque dices, joder, el tío no se puede salir con la suya. ¿Qué pasó? El asunto se zanjó de forma privada También sin muy, ningún tipo de denuncia. muy japonés O sea, que eso también, seguramente ¿eh? hubo dinero por Claro. ahí de fondo, ¿no? Sin que nadie se enterase. Pero eso sí, la asociación pues ya no toleró más el comportamiento de ese Asorio y le recomendó, Entre entre comillas. comillas, efectivamente, retirarse. Y claro, pues él pues lo hizo, ¿no? Que fue realmente un final bastante O sea, tremendo bastante también triste, ¿no? todas Porque con lo bueno estas que había sido como luchador, que te tengas que retirar por tu mal comportamiento cuando fuera, realmente tú, encima fuera de lo que es fuera de lo que es el tu mundo del sumo, trabajo, exacto, ¿no? cuando todavía estás capacitado para seguir luchando a altísimo nivel, ¿no? Entonces es una pena. Pero es que luego dices, bueno, pues entonces ya está, ¿no? Porque con esto ya habrán aprendido, porque claro, tanto escándalo en los periódicos, pues dice, pues no. En 2010 también la prensa destapó un caso de apuestas ilegales en partidos de béisbol. Bueno, además aquí es importantísimo que en Japón hay que conocer que el juego es ilegal, ¿no? De hecho, Exacto. ahí está todo el tema de los casinos que se están dando, ¿no? Y hay gran debate de permisos especiales para abrir ciertos casinos en territorio Es japonés un tema porque muy mediático, porque además, claro, los que controlan ilegal. el juego, como es ilegal, es la mafia japonesa, La ¿no? yakuza. La yakuza, exacto. Entonces, bueno, pues el principal encausado, ¿no? En este escándalo, que era un Oseki, un rango bastante alto, sí. pues le expulsaron fulminantemente junto a uno de los Oyakata, ¿no? Uno de estos maestros propietarios de Heiyas y demás. Y además se sancionó a varios luchadores con un torneo sin participar. Y lo curioso es que por primera vez en la historia, la NHK, la cadena de televisión pública japonesa, no retransmitió en directo el siguiente torneo de sumo como protesta. Telita, y diréis, bueno, ya solo esto seguro que es pues, suficientemente grave, ya es suficientemente grave. Pues no. O sea, todavía Hay más. Hay más, sí, claro, porque esta investigación, ¿no? de estas apuestas y demás, pues se siguió investigando, sobre todo por la posible relación, ¿no? con el tema
de la yakuza, de la mafia japonesa, y la investigación sacó a la luz la que ha sido realmente quizás el mayor escándalo del sumo en absolutamente toda su historia, porque claro, se analizaron los teléfonos móviles de varios sospechosos, etcétera, y la policía encontró mensajes de texto terriblemente graves, ¿no? Por ejemplo, pues quedaba claro que había luchadores que estaban amañando combates a cambio de importantes cantidades de dinero. Claro, eso es gravísimo. Recuerdo que hasta se suspendió un torneo oficial, ¿no? Ante el escándalo que supuso esto, porque ya no es que estuvieran haciendo pues esas, no me sale la palabra, esas apuestas ilegales, ¿no? Sino que ya iban más allá y estaban amañando sus propios combates, ¿no? A cambio de dinero. Y bueno, hay un tema esto que pensaba que se estaba refiriendo a él, el Yaocho, esto, ¿no? Que es algo que los aficionados al sumo saben que existe desde hace tiempo, que es el nombre que recibe en japonés el amaño de combate. Pero, o sea, como todo en Japón, ¿no? A veces parece que hay ciertas cosas que mientras que no sean muy graves, como que se aceptan, ¿no? Bueno, yo estoy flipando con esto. Porque, por ejemplo, la idea es que es aceptable mientras que los amaños de combates ocurran entre luchadores que ya lo tienen todo hecho, ¿no? Es decir, tú ya sabes si no tiene un impacto real, pues mira, da igual. Pero puedes hacer que tu rival, por ejemplo, consiga alguna victoria que le evite descender de categoría, ¿no? Cosas así. Entonces dices, bueno, pues dentro de lo que cabe, esto Pero me parece acepta. alucinante. De todas maneras, tras la investigación, ¿cuántos luchadores estuvieron implicados? Bueno, pues tras la investigación se les sancionó duramente a 25 luchadores. De hecho, la mayoría fueron expulsados del sumo y el torneo siguiente se declaró semioficial. ¿Qué quiere decir esto? Los resultados de ese torneo iban a contar para hacer el bansuke o la clasificación del siguiente, pero el torneo semioficial fue totalmente gratuito, ¿no? Era una manera de pedir perdón a los aficionados al sumo. Y hacer que volvieran, ¿no?, al pabellón tras ese golpe de decir, oye, habéis estado aquí jugando al final con nosotros, ¿no? Y os habéis estado enriqueciendo a nuestra costa, porque al final es, oye, yo voy a ver los combates porque me gusta ver ese espectáculo y espero que sea esa lucha de tú a tú, ¿no? Exacto, y que sea... me gasto un dinero en esto, claro, ¿no? Y demás, entonces quiero que se me trate con respeto. Bueno, pero entiendo que después de esto, a día de hoy, ya ni escándalos de peleas, ¿no? Ni amaños de combates, ya no hay. Ha habido escándalos por otros temas también muy graves, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, lo comentamos ya en un episodio en la primera temporada en Japón a fondo. Sí, estuvimos hablando con Eduardo, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Te acuerdas? Que no dejaron entrar en el dojo a una mujer médico a atender a un luchador porque precisamente era mujer, ¿no? Entonces la tradición indica que las mujeres no pueden pisar el dojo y fue como... Y esto además destapó no solo el sexismo y el absurdismo, permitidme, ¿no?, del propio deporte en sí, de la organización, que dices, estamos en el siglo XXI, hay ciertas cosas que ya no deberían permitirse. Y sobre todo es porque es un sexismo que la propia sociedad japonesa, al menos desde sus dirigentes políticos, intentan que no ocurra. Está intentando luchar contra ello. Exacto, y tú te escudas como asociación en que son tus tradiciones, cuando esas tradiciones también te las inventaste. Son relativamente en su momento, nuevas. Son relativamente modernas, pues igual que pusiste unas que te encajaban con esa imagen ideal del sumo, pues las puedes cambiar. Y la tradición, o sea, está muy bien mantenerla, pero también hay que saber adaptarla a los tiempos. Y en los tiempos, hombres y mujeres luchan por ser iguales en la sociedad. Y solo faltaría. Pero es que además, o sea, ya tenemos la parte grave de que no se dejara subir a esa mujer que era médico a atender un luchador, ¿no? Sí, pero en este caso había caído mal. Sí, pero en este caso, bueno, pues no, claro, no fue tan grave el asunto. Exacto, no pasó nada más. Pero es que luego esto lo recordamos, esto lo hablamos también en un Japón a fondo, en un japonismo mini, si no recuerdo mal, metimos ahí un poquito el detalle porque hubo un fallecimiento hace relativamente poco, ¿no? Exacto. Bastante reciente, de un luchador, pues también por una mala caída, ¿no? Exacto, sí, Hibikiri, un luchador de 28 años. En el combate, ¿no? Se puede ver, si veis la repetición, que en uno de los movimientos se ve cómo cae y cae sobre la cabeza, ¿no? Porque, por lo que sea, ¿no? Los brazos no paran la caída y se queda tendido en el suelo del dojo sin moverse.
y se tardó infinito en llamar a la ambulancia porque no había ni hay protocolos claros de qué hacer y de quién se responsabiliza además de qué, ¿no? De qué partes. Y Tuvieron ahí ahí al luchador muchos minutos. Luego, evidentemente, terrible, ¿eh? llegaron los servicios médicos cuando al final se llamó a la ambulancia, pero un mes después el luchador ya en el hospital falleció. Con lo Por cual, una parada cardiorrespiratoria o demás. sí, Y claro, sí, es posible, a lo mejor con esa caída se hubiera muerto igual. total. Podría ser. Pero creo que el foco fue, ¿no? Se puso en el hecho de que se tardara tanto en atender a una persona que estaba mal. O sea, Sobre cualquier todo que ves que no deporte. se está moviendo y encima le tocaron el cuello y demás, que dices, es que a lo mejor se lo podría haber roto y le has hecho una avería más Pero es que grande cualquier todavía. deporte tiene protocolos, ¿no? De Claro. emergencia. Y cualquier deporte de contacto, como es el sumo, debería tenerlo Pero ya más no solo todavía. cualquier deporte, ¿no? Cualquier empresa, ¿no? Y al Te fin y al piden, cabo la ¿no? asociación de sumo. Riesgos laborales Efectivamente, también. hay protocolos para Totalmente. absolutamente todo, ¿no? Si pasa algo que se sale de lo normal, ¿no? De que hay que evacuar el edificio, de que hay que hacer no sé qué, hay una serie de protocolos. Y en los deportes, por supuestísimo, ¿no? Desde protocolos de evacuación de los estadios a protocolos médicos de cómo actuar ante una incidencia de ese estilo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a ver hockey sobre patines, que estuve, bueno, claro, yendo muchos años, recuerdo una ocasión que no había llegado la ambulancia porque había habido algún problema, no recuerdo qué, y hasta que no llegó el personal de la ambulancia, que siempre tiene que haber una ambulancia y el personal Justo. en pista, están siempre a pie de pista Claro, por si para acaso estar pasara algo. súper listos para entrar en cualquier momento, hasta que no llegaran no empezó el partido. Tuvimos que esperar, no recuerdo si media hora o algo así, porque es que no empezaba el partido. Eso formaba parte del protocolo. Pero Y a mí lógico, me alucina y me así enfada. Así te evitas, ¿no? Que si pasa algo, pues No, esa es persona pues, es que pueda vamos a morirse. ver, hay una serie de cosas que me parece que, vuelvo a decir, estamos en el siglo XXI. Por favor, hay Pero una es un serie poco- de es un poco reglas, lo que una serie de decíamos- líneas que están muy claras. Es un poco lo que decíamos, Laura, en el episodio anterior del sumo, ¿no? De que la asociación al final son una serie como de acciones que se reparten, ¿no? En los Iba a decir, Oyakata. una serie de señoros. No, bueno, sí, pero es eso, son acciones, ¿no? Entonces los que llevan las riendas pues son ese grupo cerrado y pequeño de Oyakatas que tienen ese poder, pero que muchos de ellos, o sea, y ese grupo se encarga de absolutamente todo. Y ese grupo, pues claro, son antiguos luchadores que dices, pues tienen el conocimiento que tienen. Se supone que tienen que hacer marketing, se supone que tienen que hacer, pues eso, también el tema de la seguridad, ¿no? Hablábamos de que cuando un Oyakata es nuevo, uno de sus cometidos de más bajo nivel, ¿no? Según va subiendo la asociación, es encargarse de la seguridad de los torneos, ¿no? Como decíamos en el caso de Hakujo. Es que todo lo hacen ellos. Sí, pero No más... externalizan nada a gente que pueda saber. Entonces Que eso es un error, claro. evidentemente es un error, pero luego realmente si tú has sido luchador, tú sabes que una mala caída puede ser, pues puede suponer un problema, ¿no? Para tu salud. Tú eres el primero interesado en decir, oye, necesitamos un protocolo de acción en caso de accidentes, ¿no? Totalmente. Durante un combate. Entonces, no sé, a mí me parece Sí, es que hay el mirar ciertas un cosas poco hacia otro lado. que no están bien. Y no, lo digo así directamente, soy muy crítica en esto. Estamos en el siglo XXI, lo repito ya por tercera vez. Y Por si no había quedado claro. No, por si no había quedado claro. Pues si alguien está despistado diciendo en qué año estamos. Y no puede ser. Hay Yo estoy ciertas cosas que despistado, no para puede mí ser. yo todavía estoy en 2020. Yo 2019, Sí, fíjate, casi. 2020 vamos a olvidarlo, ¿no? Bueno, vamos a dejar el tema que si no nos ponemos aquí muy Sí, tensos. nos entra así una tensión y una mala leche. Y hablamos de un par de curiosidades relacionadas con el Sí, sumo. un tono un poquito más... Sí, distendido. Distendido, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar del shokiri. ¿Qué es eso del shokiri? Es el llamado sumo cómico. Exactamente. Y aunque lo que decíamos, ¿no? Que el sumo es este deporte nacional y es, ¿no?, tomado con tanta seriedad todo este ritual y toda esta parafernalia, lo cierto es que también, oye, pues también es posible reírse un poquito con los luchadores o de los luchadores, ya no sé qué preposición vamos a usar, ¿no? Exacto, pero el shokiri es un tipo de sumo que no vais a ver nunca en un torneo oficial. De hecho, Por solo se supuesto. hace en torneos de exhibición,
¿vale? Y en otros momentos, porque la idea es un poco acercar el sumo a nuevos aficionados y lo que hacen es representar con una base cómica, además, todas las técnicas que no están permitidas, ¿no? Estas que habíamos dicho, pues yo qué sé, golpear con los puños, tirar del pelo, pegar patadas. Todo ello está explicado siempre en clave de humor, ¿no? Y evidentemente se exagera todo muchísimo, en plan como un teatrillo, digamos, para provocar esas Bueno, que carcajadas además de es un los tipo de humor espectadores, que ¿no? gusta mucho en Japón, El humor ¿no? físico, el Un humor humor físico tonto. entre dos personas, ¿no? Y Sí, muy exagerado que se vea claramente el tema humorístico, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, tanto el árbitro como los luchadores son siempre de las categorías inferiores, ¿no? Los luchadores de las altas categorías nunca participan Porque en este ellos Shokkiri. ya han pasado por esto, eso ya no se Exacto. dedican a estas cosas Pero cómicas. fíjate que a los japoneses les encanta, porque el Shokkiri, este sumo cómico, es una de las actuaciones más esperadas en los torneos de exhibición, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, si no podéis ir a un torneo normal, digamos, uno de los 6 torneos oficiales, y si podéis ir a algún torneo de estos de exhibición, puede ser, ¿no?, que Que, podáis ver justamente este sumo cómico y echaros exacto. unas risas La verdad es con que los sí, es luchadores. muy divertido. Y luego, pues la otra curiosidad que podríamos decir, ¿no? Así también, bueno, no sé si bonita o un poco cruel, depende de cómo se vea, ¿no? Es el nakisumo. ¿Qué es eso del nakisumo? Pues bueno, naki, ¿no? Que viene ¿De naku? ¿De de llorar? llorar, es el sumo de lloros de bebés. ¿Vale? Se celebra en el Día de los Niños, ¿no? Exacto, Kodomo el no Hi, Kodomo no Hi, que es el y se 5 de celebra mayo. en Hiroshima una tradición con lloros de bebés que tiene más de 400 años de antigüedad. Bueno, ¿cómo funciona? Pues tenemos jóvenes luchadores de sumo que suben ahí a un dojo, ¿no?, que se coloca para la ocasión y toman en sus brazos a bebés nacidos durante el año anterior, ¿no? Y básicamente lo que intentan es hacer llorar al bebé del luchador Qué contrario, mala ¿no? leche. Al grito de Naki, que significa así, el imperativo llora, ¿no? Muchos bebés evidentemente lloran desconsolados ante el Hombre, claro. susto, ¿no?, la situación, Sí, sí, todo ello. lo curioso es que hay algunos que no reaccionan, ¿no? Porque están en su mundo o lo que sea, o incluso algunos rompen a reír ante la situación. Pero vamos, es que son tan heavies que a veces se usan máscaras, por ejemplo, se Para meter ponen el miedo, máscaras claro. para dar más miedo, ¿no? Pero todo esto viene de un proverbio japonés que dice Nakuo wa Sodatsu, que significa los bebés que lloran crecen rápido. Exactamente, así que básicamente el festival es buscar fortalecer la salud de esos bebés, ¿no?, alejando los malos Exacto. espíritus. No es simplemente hacerle la vida imposible y dejarles un recuerdo terrible e imborrable para el No resto se de van a sus vidas. acordar. Bueno, van a estar traumatizados toda su vida, pero no sabrán de qué. No se Exacto, no acordarán sabrán de de qué. qué. Luego cuando vayan al psicólogo dirán, seguro que ha sido tu padre y tu madre, y dirán, no, en mi No, ha sido caso el luchador no sé ha cuántos. sido un luchador que me pegó un La verdad es susto. que tiene esa parte cruel, ¿no? Como muchas celebraciones estas a niños pequeños. A veces tienen, ¿no?, cierto Joder, toque ahí un vaya poco tela. cruel, pero luego tiene imágenes muy bonitas, ¿no? Muy divertidas. Sí, Que ves ahí a los luchadores con los totalmente. bebés. A veces no saben ni cómo coger los bebés. Es bastante gracioso. Bastante, sí. Y ya que estamos, y antes justo de terminar, ¿no? Yo creo que ya que hemos hablado de los torneos y demás, ¿no? Y de que el sumo es ese deporte tan importante en Japón, a lo mejor podemos recomendar algunos lugares que visitar si queremos, bueno, si nos gusta el sumo y queremos ver un poco esos sitios Vale. relacionados con Mira, este yo deporte. recomendaría 2 lugares especialmente para no alargarnos mucho, ¿no? En primer Vale, lugar, tenemos Ryogoku, que es el barrio del sumo por excelencia, ¿no? Se encuentra en Tokio y ahí es donde se encuentra el Kokuikan, el estadio, pabellón que vale. hemos mencionado. Hay un montón de estatuas de luchadores de sumo, tanto en la calle principal como hasta en la estación de tren. Hay decenas de restaurantes de chankonabe. Exacto, también cuando veis restaurantes cerrados, ¿no? Las persianas metálicas tienen pinturas, ¿no? Tienen dibujos de luchadores de sumo, etcétera, ¿no? Se nota que todo el barrio Está vive y dedicado al sumo. respira el sumo. Pero aquí también se encuentra el templo Ekoin, que para muchos es el lugar de nacimiento del sumo al menos moderno, ¿vale? Exacto. Porque aquí se celebraban las competiciones de sumo antes de la construcción del estadio Kokugikan, ¿no? Es decir, hasta 1909 se celebraban en el complejo del templo Ekoin pues los combates de sumo. De hecho, la importancia de este templo es tan grande en el mundo del sumo
que los luchadores hoy en día todavía van a este templo a rezar antes de los combates, de los torneos. Sí, de hecho lo hacen siempre ahí en el Montículo de la Fuerza, ¿no? Que se llama, que es una especie de monumento que irguió la Asociación del Sumo, ¿no? Justamente en 1945, en reconocimiento al importante papel que había tenido el templo en la historia del sumo. Exacto. Pero no es el único lugar que recomendamos. No, es cierto que no. Porque Luego, también recomendamos el santuario Tomioka Hachimangu, que está también en Tokio, en la zona de Monsen Nakacho. Exacto, también es un lugar de culto, ¿no? Del siglo XVII, igual que el templo Eko-in, y en este caso es conocido por ser el lugar de nacimiento del sumo, ¿no? Y esa es la razón por la que en el complejo del santuario veremos un montón de monumentos relacionados también con el sumo. Sí, porque el sumo comenzó a popularizarse sobre todo durante el periodo Edo, decíamos en el episodio anterior, ¿no? Había unos torneos anuales que se llamaban Kanjin Sumo, que los controlaba el gobierno Tokugawa, y en 1684 el santuario el Tomioka Hachimangu, fue destruido por un incendio. Entonces se le pidió al gobierno la posibilidad de organizar un torneo de sumo para conseguir dinero para la reconstrucción. Exacto, y fue básicamente dicho y hecho, ¿no? En 1684 comenzaron a celebrarse en el santuario 2 torneos anuales, el de primavera y el de otoño, y básicamente aquí fue cogiendo forma lo que luego sería el sumo moderno, ¿no? Aquí se empezaron a crear, muy poco a poco, pero se empezaron a crear algunas de las características básicas, ¿no? del sumo actual. Y básicamente hasta aquí, ¿no? Aquí se celebraron esos torneos hasta que luego se fueron al templo Eko-in. Exacto. Y para conmemorar la historia y la estrecha relación del santuario con el mundo del sumo, en el año 1900 se irguió aquí un monumento de piedra en honor a todos los yokozuna. Uh-huh. Y claro, cuando un luchador de sumo alcanza el rango de yokozuna, su nombre se inscribe en este monumento que hay en el santuario Tomioka Hachimangu. O sea, tela. O sea, que ya no solo es la importancia, ¿no?, de que, bueno, pues eres uno de los grandes nombres, ganas mucho dinero, sino que es que encima pasas a la posteridad porque tu nombre queda reflejado en un monumento dentro de un santuario, ¿no?, dedicado al mundo del sumo. Es tremendísimo. Así que ya veis, ¿no? El santuario Tomioka Hachimangu, pues por el sumo hasta el siglo XVIII, y después justamente el templo Eko-in, ¿no? Hasta que se construyó el Kokugikan en Tokio, en el barrio de Ryogoku, que también os animamos a visitar, ¿no? De hecho, en la web tenemos una guía fantástica de esa zona de Tokio. Fantastiquísima. Y yo creo que hasta aquí, ¿no?, pues podemos dar por finalizado este segundo episodio de Sumo. Yo creo que no va a hacer falta el tercero, a no ser que nos apetezca hablar quizá con nuestro amigo Eduardo, que sabe infinito de sumo, porque quizás se podría hablar, ¿no? Sí, la verdad es que nos gustaría mucho hablar con nuestro amigo, ¿no?, y experto en sumo, Eduardo de Paz. Lo que pasa es que a veces es verdad que tenemos todos horarios bastante complicados, pero a ver si encontramos un huequito. A lo mejor podríamos hablar en exclusiva de Hakujo o algo, ¿no? Como Sí. Gran nombre del sumo moderno, Algo hay que hacer por con él, ejemplo. porque- Algo que no tenga tanto que ver, ¿no? Que podamos grabarlo cuando nos apetezca Sí. y que no, pues, que se quede fuera de un poco de la planificación del podcast. Un especial. Claro. Yo estaba pensando en un Sería nuestro especial. primer especial, fuera de calendario. Claro, no Me me encanta la digas que no idea. molaría eso. Además es que Eduardo es la persona que más sabe de sumo en España. Hay que aprovecharlo. del Luis. extranjero. Y parte del extranjero. Pues ahí queda dicho. Si votáis que sí, se viene un especial fuera de calendario. Ahí queda estamos. dicho. Mátane. ¡Mátane!